A la estupefacción y compasión se debe añadir la acción, las necesarias medidas de prevención y represión y la determinación total de erradicar la epidemia del fundamentalismo islamista. La guerra contra el fundamentalismo islamista no ha comenzado. Es urgente declararla ahora. Francia es un país grande con medios para defenderse, pero como sus dirigentes son pequeños, ni saben ni quieren hacerlo. En cualquier otro país del mundo, un ministro con un balance tan lamentable como Bernard Cazeneuve, con 250 muertos en 18 meses, habría dimitido hace tiempo. Estas son palabras de la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, tras el atentado de Niza. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de los atentados en Francia. Para ello contamos con 5 invitados. A mi izquierda, uno de los habituales del programa, Manolo Monereo. Bienvenido una vez más. Bien hallado, Pablo. No podía faltar en este programa Jorge Bestringe. Gracias por estar aquí. Encantado. Se estrena en Fort Apache Luz Gómez, profesora de estudios árabes en la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nos acompaña también uno de los analistas habituales en Fort Apache cuando hablamos de Francia, François Galle. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pablo. Y se estrena en Fort Apache David Perejil, de la Secretaría Internacional de Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado 14 de julio, un camión irrumpía a gran velocidad en el paseo marítimo de Niza, en el que una gran afluencia de público asistía a los fuegos artificiales con motivo del Día Nacional. La policía abatió al conductor, que recorrió 2 kilómetros de esta avenida haciendo zigzag con el vehículo. El ataque terrorista se ha saldado con más de 80 fallecidos y 50 personas heridas. Tras el atentado, François Hollande ha anunciado que prolongará el estado de excepción, que debía expirar el 26 de julio 3 meses más. Mientras tanto, Francia se prepara para intensificar su participación en las intervenciones militares en Siria e Irak. El presidente Hollande ha comentado que hay que golpear más fuerte y que enviará más armas y asesores militares al ejército iraquí. Esta noche en Fort Apache analizamos la ola de violencia que atraviesa Francia. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados y 1 minuto para responderla. Empiezo contigo, Manolo. Si fueras asesor del gobierno francés, ¿qué tipo de política le recomendarías para enfrentar el fenómeno de este nuevo y difícilmente calificable terrorismo? A un amigo nunca se le haría una pregunta así, pero digo que algo habrá que decir, ¿no? O sea, yo lo que creo es que detrás de lo que está haciendo el Estado francés no hay un análisis serio de lo que significa el terrorismo global y mucho más específicamente lo que significa el terrorismo en Francia. A mi juicio, para entender lo que está ocurriendo, hay que tener esta doble perspectiva, lo internacional y lo nacional. Es decir, por un lado hay un elemento clarísimo que es el terrorismo internacional, que tiene que ver con una parte fundamental del fundamentalismo islámico, eso parece indudable, pero por otro lado hay un problema real en Francia, es decir, Francia vive, como muchos estados de Europa, de la Unión Europea, en una crisis existencial como Estado, como nación y como sociedad. Y yo creo que ese doble efecto es lo que hace que el terrorismo sea en Francia un elemento esencial, duro y creo que perdurable. Gracias, Manolo. Jorge. Misma pregunta. Pues les diría que es lo que han hecho mal. Pues esta guerra está perdida. Tal y como está planteada, esta guerra está perdida. Está perdida desde el principio. Es patético porque en estos momentos los terroristas tienen la iniciativa prácticamente en todo el territorio donde les da la gana. Y las medidas, pues poner volardos en Paris Plage o ir cacheando cada bañista que va a bañarse en las piscinas, no peatonizar los campos elíseos, prohibir los cines al aire libre. Evidentemente no tienen idea, no tienen ni idea de por dónde ir. O sea, hay aquí una serie de medidas, bueno, ya más adelante las diremos, ¿no? Pero que son medidas. Sí, hay que meter en la cárcel preventivamente a todos los que están fichados o sea, los que son presuntos posibles terroristas, centros de desradicalización, bueno, luego seguimos, pero por ahora dan palos de ciego. Gracias, Jorge. Luz.
Pues ya que no soy francesa, me permito aconsejarles que se piensen a sí mismos de nuevo como franceses y que es Francia en el siglo XXI a partir de lo que ha sido en el siglo XX. Para entender, desde mi punto de vista, el yihadismo actual que acosa a Francia especialmente, es fundamental la historia de su colonialismo y su papel en África y en Asia. Así que sería un buen momento para que los franceses salieran de París y de los arrondissements, fueran a las banlieues y al campo y se pensasen qué nueva república quieren construir y sobre todo qué necesidad hay de replantear el espacio de la religión en la vida pública y en este caso concreto del Islam. Gracias, Luz. François. Pues ya que la persona a la que debería de aconsejar solo tiene una visión a corto plazo y estará encerrado en su dinámica, que es la elección presidencial del 2017, sería muy difícil aconsejarle, pero buscaría una metáfora para que entienda la urgencia de la situación, que hemos creado un cáncer, ¿no? Y que un cáncer que es tanto interno como externo, el islamismo en Francia y el foco, digamos, globalizado de los combates de Siria, Irak, Afganistán, y que para actuar se necesita una intervención quirúrgica con medidas urgentes, como lo decía Jorge, también una quimioterapia a largo plazo, porque esto es el resultado también del desmoronamiento del Estado francés, y por fin un relato, ¿no? La resiliencia, como dice Boris Cyrulnik, que es un psicólogo muy famoso en Francia, ¿no? Que explica que se puede salir de los traumatismos, que se construiría con un nuevo relato nacional que vuelva a entusiasmar. Ese es el problema. Gracias, François. David. Pues yo intentaría recomendarle algunas de las cosas que llevamos planteando en Podemos desde el último año, que creo que son válidas para Europa, algunas son en concreto distintas para Francia, ¿no? Pero ya se ha dicho en la mesa que hay dos problemas graves. Uno es el del terrorismo yihadista a nivel internacional, que requiere unas recetas que todas las que se han dado, no solo es que hayan fracasado y han sido ineficaces, sino que están alentando el problema. No puede ser que un atentado que sucede en Francia por franceses de tercera o cuarta generación se solucione bombardeando un país a mansalva. Es una receta ineficaz. Luego hablaremos de ello, ¿no? Pero podemos preguntarnos si en Europa estamos más tranquilos de los últimos 15 años. 15 años no es una fecha al azar, es la fecha del desmoronamiento de Irak y es la fecha del desmoronamiento de una situación inestable en Oriente Medio, que es la vecindad de la Unión Europea. La Unión Europea debe entender que o trabaja en otra dirección o estaremos sufriendo conflictos que antes se podían mantener en los sitios, ¿no? Y luego hay una lección en clave francesa, ya lo habéis apuntado todos, y que en el que España tiene un papel como un país que no la sufre, ¿no? Un cambio positivo frente a lo que está sucediendo, que es islamofobia y odio al diferente, y que está configurando una perspectiva política muy distinta a la del sur de Europa. Gracias, David. Hay un elemento que habéis puesto encima de la mesa que tiene que ver, digamos, con esa doble perspectiva. Digamos, esto tiene una dimensión nacional francesa y una dimensión internacional. Con respecto a la primera, claro, hay un elemento que seguramente vacuna sobre las soluciones inteligentes. O sea, seguramente Luz tiene razón cuando dice, bueno, hay que replantearse el fenómeno de la religión, lo que supone la historia del colonialismo en Francia. Pero claro, tenemos un fenómeno que lo que hace es engrandecer al Frente Nacional. Estamos en un contexto en el que se ponía en cuestión que pudieran ondear banderas argelinas en campeonatos de fútbol en Francia. Y de alguna manera todo esto engrandece los discursos que dicen esto básicamente es un problema de seguridad interna, movilicemos a los militares, recortemos libertades. Claro, ¿cómo se combate, digamos, con medidas inteligentes un fenómeno que permanentemente engrandece a la extrema derecha? Hay una novela que yo creo que es una novela floja, pero la idea es muy provocadora, la de Michel Houellebecq, claro, Sumisión, en la que dice, bueno, pues a lo mejor ante el crecimiento del Frente Nacional, el único antídoto imaginable sería un partido islamista moderado que llegara a un acuerdo con las élites francesas. Claro, es enormemente provocador, pero al mismo tiempo está poniendo encima de la mesa que efectivamente en la Francia de principios del siglo XXI el Frente Nacional poco a poco se va consolidando como primera fuerza política en Francia. Yo creo que la primera cosa, si hablas de medidas, es que hay que replantearse lo que se ha hecho hasta ahora, dando la impresión que el Estado de Derecho no estaba capacitado para intervenir. Recordemos que a partir del 13 de noviembre, pero ya es algo anterior, por ejemplo, el plan Vigipirate lleva desde el 95. Desde el 95 tenemos a militares paseando, muchas veces los turistas se impresionan, paseando en nuestras estaciones de trenes. Es una situación un poco anormal en una democracia. Y el hecho de que Hollande y Valls elijan justamente para
intentar tapar una salida de los demagogos, ¿no? de la hiperseguridad, la vía justamente de poner en cuestión la suficiencia de la Constitución, ¿no? La solución en noviembre es proponer una nueva Constitución. Eso es yo creo, el error principal. Lo que hay que volver a hacer es volver a construir un servicio de información internacional que ha sido muy tocado en la época de Sarkozy por los recortes, construir una policía de proximidad que ha desaparecido, políticas sociales. Estas son las medidas, ¿no? Y no entrar en la carrera, la huida hacia adelante en una política que da la impresión de que el Estado de Derecho, la República Francesa, no está a la altura. Solo te falta añadir, ¿verdad?, aislar los terroristas condenados, radicalizar la doble pena, mandar a los condenados a que cumplan la pena en el país de origen. No, para nada. Y cerrar las mezquitas radicales. Yo tengo una pregunta. El problema aquí en esta mesa, sería bueno acotarlo. ¿El problema es el Islam radical o el Frente Nacional? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo intentaría ir un poquito al principio, ¿no? Para luego terminar en el tema francés, ¿no? Es que yo creo que perdemos muchas veces la perspectiva por la urgencia de las cosas, ¿no? Como la información es siempre instantánea, tenemos cada vez más información y tenemos menos capacidad cada vez de procesarla, tenemos un problema de ubicarnos bien en el mundo y en el problema, ¿no? Y yo creo que lo fundamental que hay es que el principio fue la guerra global y luego el terrorismo global. Es decir, en principio lo que hay es una guerra global, una determinada estrategia de la hiperpotencia norteamericana que en un momento determinado, en la época de Bush, intenta arreglar los problemas del mundo creando un nuevo mapa a nivel mundial. Y en ese mapa a nivel mundial tenía que resolver los problemas del Oriente Próximo como elemento geoestratégico fundamental, lo que Brzezinski llamaba los nuevos Balcanes. Bueno, desde ese punto de vista hubo una intervención militar de enormes proporciones que todavía continúa, de una manera u otra, mutando entre estados y problemas. Y hay una respuesta a esa intervención global, que es el terrorismo global. Es decir, una parte fundamental del mundo árabe y de la cultura que tiene que ver con ese mundo ha interpretado que se trata de una agresión sin precedentes contra su cultura, su identidad, y está respondiendo a nivel mundial. Es lo que ha dicho David, ha dicho David, que el origen está ahí. Entonces, sin eso no se entiende muy bien lo que se está haciendo. Ahora bien, dicho eso, ¿cómo aparece el problema en Francia? Yo quisiera hablar del sentido de la vida, ¿no? Porque muchas veces, cuando uno habla de los problemas de qué hace que una persona se suicide en una sociedad como esta, buscando una salvación religiosa, por ejemplo, pensando en este hombre, ¿no? Muchas veces la teoría de la conspiración de la historia, este hombre era, según dice, un borracho, era un hombre malo con las mujeres, era un hombre, un paria, que, según dicen en Francia, la información que yo he sacado de él, bueno, que este hombre en un momento final de su vida, que él planifica al final de su vida, se reintegre con su cultura y con su identidad, tiene que ver mucho con el sentido de la vida. Es decir, estamos en sociedades que destruyen el yo, que destruyen la identidad y que hacen que la identidad se convierta en un problema político y el futuro como un enorme vacío político. Entonces, este tipo de ser humano, producto de la crisis de 20 años del neoliberalismo y de la crisis existencial del Estado, busca identidades fuertes, valores, ideales, no materiales, sino ideales. Y en un momento determinado una persona tiene que plantearse ante el vacío de la vida y el vacío del futuro de su vida una identidad. Y el Islam es de las religiones del libro la más joven, la más fuerte ideológicamente, la que tiene mayor rigor y sobre todo la que no distingue entre la vida pública y la privada, y donde tiene un fuerte componente valorativo que hace que la gente pueda buscar ahí una salvación individual o colectiva. Claro, pero es que es impresionante, digamos, cómo se han movido las cosas en los últimos 50 años. Es verdad que hay una dimensión internacional, que como ninguno cuestionamos, de hecho,
es a veces ridículo. O sea, yo recuerdo el titular que me sacaban de decir, hombre, pues no ha ayudado a resolver el problema del terrorismo ni la intervención contra Irak ni la guerra en Siria, que es como Iglesias culpa a la Unión Europea. No, mire usted, pero es evidente que como factor internacional nadie cuestiona eso. Pero claro, hay un factor interno que llama la atención. Cuando uno ve, por ejemplo, el proceso de independencia de Argelia, uno puede decir, ¿dónde están los valores de la Revolución Francesa? En Argelia. Los valores del nacionalismo que reivindica pues, el derecho a una nación argelina. Uno no se imagina, digamos, a los argelinos o a los que combaten el colonialismo francés como convertidos en radicales islamistas. Y cuando se ven las biografías de algunos de los protagonistas de los atentados, dices, pero si se supone que algunos ya eran como completamente franceses, que no tienen un pasado religioso, que han tenido una vida como franceses aparentemente integrados en una sociedad laica y, digamos, en una sociedad en la que ese relativismo de la globalización, de la posmodernidad opera. Entonces, claro, es increíble que de repente, no es que alguien que diga, no, es que yo iba a la mezquita desde pequeño y esto, digamos, es una cultura que he mamado yo en mi casa, en mi comunidad, en mi barrio. No, o sea, es la segunda o la tercera generación. Exactamente. Es decir, que esto tiene mucho que ver con Les Valliers, con la sublevación de Les Valliers, que pensó que no era nada y que justamente yo creo que es el antecedente de esto, ¿no? Luz. Yo creo que han salido varias cuestiones que conviene que maticemos y que yo creo que interesa apuntar. Y tiene que ver en parte con el lenguaje que utilizamos. Cuando nosotros hablamos del terrorismo como respuesta del mundo islámico a la realidad del colonialismo, creo que convendría matizar que no es terrorismo en abstracto, es yihadismo, y que el yihadismo es una excrecencia, una manifestación que tiene un componente islámico, ¿por qué no? Claro que sí, pero en cualquier caso es minoritario. La presencia del Islam en todas las luchas de liberación y en todos los movimientos emancipatorios y de empoderamiento incluso individual y no solo colectivo de las sociedades árabes ha estado ahí. Decía Pablo durante la guerra de liberación argelina, bueno, los luchadores eran mujahidines. Exactamente la misma palabra que hoy en día se ha puesto en circulación y sin embargo tiene un marcado cariz religioso. Eso ha estado ahí, siempre ha sido un componente fundamental. Lo que dice, porque esto es muy importante, ¿eh? Sí. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y perderlo de vista, en el caso francés, como elemento también de creador, yo no diría tanto de una nueva identidad, porque me parece que esto de la identidad empieza ya a diluirse tanto que es bastante complicado establecerlo en términos operativos a fines de hacer frente al fenómeno del yihadismo terrorista. Yo creo que en términos de identidad el Islam es tanto colectivo como individual, es tanto comunitario como personal. No hay un Islam único. Esto de hablar de los islames está un poco de moda, pero es una realidad y hay que insistir en ella. Y no solamente por la diferencia entre el terrorismo y el resto del Islam, sino dentro del Islam doctrinal. Eso creo que nos conviene tenerlo en cuenta y también para no incurrir en este mundo dual del el Frente Nacional contra el Islam radical que ha dicho Jorge. De ninguna manera. Lo podemos luego discutir. No podemos etiquetar al Islam de radical, podemos etiquetarlo de todo lo que queramos, pero no para referirnos a esto que nos estamos refiriendo. O decir que el yihadismo, en general, hablar de yihadismo y en el mismo sentido hablar de islamismo. No, el islamismo o los islamismos son ideologías de muy distinto cariz, incluso de raigambre marxista. Entonces, tengamos cuidado con cómo utilizamos nosotros, que estamos intentando comprender lo que sucede. Eso le ocurrió a una ministra de Exteriores española que dijo en Irán, nunca apoyaremos a un gobierno islamista. Y alguien le decía, no, islamista no lo puedes decir. Sí. A ver, porque un momento. Efectivamente, tiene razón. Además, no es una lucha contra el terrorismo, es una lucha contra una determinada derivación radical del Islam, eso está claro. Y cuando dice, hay que luchar contra el terrorismo, no, el terrorismo es un instrumento, el terrorismo no es la cuestión. Tened en cuenta una cosa que ha dicho Monereo, que no ha utilizado el término, no sé por qué, porque ese se corta, ¿no? La definición que tú has dado de lo que constituye el Islam es una religión totalitaria, porque la definición de totalitaria la dio un papa a principios del siglo XX, que dijo la Iglesia es totalitaria porque se ocupa del individuo desde que nace hasta que muere, en todos los aspectos de la vida. Entonces, no hay que tener miedo a las palabras de estas cositas, ¿verdad? Islamofobia. La pudo haber después de la guerra de Argelia y no la hubo. No hubo islamofobia en Francia después de la guerra de Argelia. Ahora es cuando está empezando a haber islamofobia de verdad.
pero yo recuerdo, tú eres más joven que yo, por tanto quizás yo no vi islamofobia. Y yo soy medio francés, estoy hasta las narices de mea culpa. Estoy hasta las narices, no, es que Francia ahora paga, ¿verdad?, por lo que hizo durante la colonización, y paga también por la trata de negros. Nuestra trata de negros la hacían los negros. Y en la colonización se hicieron cosas malas y hicieron cosas muy buenas, como por ejemplo que todos los niños pudieran ir a la escuela en Marruecos, que es donde yo viví, y en Argelia, que es donde yo viví también. Ratifico lo que se ha dicho durante la guerra de Argelia. Si ves la famosa película esta, La batalla de Argel, la de Gilo Pontecorvo, claro, ves cómo el Islam está presente en los mujahidines, como es natural y como es normal, porque hay un dicho que a mí me parece totalmente razonable, y por cierto, quien nace musulmán, muere musulmán. Ahora vamos a entrar en un pequeño problema, ¿no? Es que hay muchos islam. Bien, hay una práctica en el islam que prohíbe denunciar a un musulmán ante un no musulmán. Y eso se aplica a todos los islames. Yo no la conozco, Jorge. Yo sí. ¿Es una práctica? Sí, sí, es una práctica religiosa. Sí, que prohíbe a un musulmán denunciar a otro musulmán ante un no musulmán. No. ¿Tú sí? No. Hay un sentido de la UMA, de la unión de los fieles, pero no. Y yo creo que sí que ahí hay que matizar sobre la idea de un islam monolítico. Estamos hablando aquí ni siquiera, pero bueno, del islamofascismo salafista, ¿no? Con derivaciones terroristas, pero nos demuestran los jueces especialistas en lucha antiterrorista que el 90% de los que van en Siria no son religiosos y practicantes, como lo has dicho, Pablo. Entonces, no eran. Y luego, claro, luego se radicalizan, pero esto hay que recordar que es una ideología importada. No creo que sea la identidad del franco-tunisino Laouesh, que es un psicópata, según se ve, más que un religioso. No es su ideología, es una ideología importada con financiación de las monarquías del Golfo, que tienen asociaciones que invierten en Francia y sus suburbios desde hace muchos años, de las que, salvo nuestros intelectuales, nadie ha dicho nada, ¿no? Es Qatar con su red y Arabia Saudí con otra red que son rivales. Entonces, eso es uno de los principales problemas que en espacios muy castigados por la crisis económica y por la discriminación socioespacial, que hay un sociólogo alemán que se llama Dietmar Losch que hace comparación entre la inmigración en Francia y sus efectos y en Alemania, y él se da cuenta que en realidad la desigualdad, los guetos franceses son como el Molenbeek de Bruselas también, son espacios muy específicos que crean problemas específicos. No creo, por mi parte, que la dimensión postcolonial, salvo una herencia en mi familia, ¿no?, de la relación con los franceses, pero que es algo más abstracto, un rechazo a la República, no creo que en el marco, en los paradigmas de un joven franco-tunisino, franco-marroquí, la guerra de Argelia sea algo que todavía sea operativo, creo. Yo creo que nos estamos moviendo más en imágenes, aventuras nuevas, las redes sociales, en una dimensión de vuelta a lo tradicional con tecnologías nuevas. Y ahí se está jugando la penetración peligrosa en una ínfime parte de la población musulmana francesa. Estamos hablando de 2.000 salafistas sobre 5 millones de musulmanes en Francia. No sabemos cuántos son. Yo creo que hay que replantearse la pregunta, ¿no? Porque, fijaros, cuando Jorge dice quiénes son los enemigos, para mí los enemigos son los que están estableciendo un campo de juego que son nosotros los otros, y están diciendo cuáles son nosotros, y para mí en ese sentido, con la diferencia de muertos evidente, ¿no?, el Estado Islámico y el Frente Nacional son mis enemigos, porque están configurando un campo de juego en el que solo triunfan los extremos, y que lo que quieren hacer es atraer a la mayor parte de la población que es francesa, y que son personas. O sea, Oliver Roy creo que dice, y muy acertadamente, que no existe una comunidad musulmana en Francia. Existen personas musulmanas, muchas de ellas murieron en el atentado, existen personas de origen árabe, argelino, tunecino, algunas de ellas, por ejemplo, un policía fue abatido en el atentado de Charlie Hebdo. Luego, si insistimos en esa categorización, estamos ayudando a crear un tipo de pueblo nuevo, ¿no? O sea, esto es importante porque, respecto a lo que decía Manolo, si miras los periodos históricos, ha habido otros periodos históricos en los que la religión musulmana no ha sido el vector principal en los países de la zona. Ha existido el panarabismo en los años 70, ha existido el cambio también de las revueltas árabes, que no tiene nada que ver con el cambio desde arriba que quería Bush, sino que era gente en sus países señalando varios de los problemas, y que durante el tiempo en el que estuvieron borraron del
del mapa a otros actores en negativo, porque se habría un cambio en positivo. ¿Quiere decir esto que las sociedades musulmanas o árabo-musulmanas son muy distintas a las nuestras? No, creo que también existe un paralelismo que es un poco provocador porque es distinto, pero que a mí me gusta utilizar porque ataca mucho a las sensibilidades de la gente, que es cuando existía el 15M no existía el paradigma de la corrupción en España. Por supuesto que seguía existiendo corruptos, por supuesto que había un montón de gente, pero esos dos paradigmas estaban en choque. Cuando se abre el espacio a un cambio en positivo, la sociedad puede reaccionar, y seguramente tú lo sabes mejor porque los problemas de las banlieues durante mucho tiempo han creado soluciones distintas, ¿no? Quema de coches, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? Ahora la desesperación tiene este cauce, lo cual es horrible, pero hay que separar la desesperación. ¿Pero qué desesperación? Hay un elemento ahí que apuntaba antes Jorge, o sea, que yo creo que es muy llamativo, que revela de alguna forma las dificultades de la izquierda para moverse en una nueva geografía que no le permite operar, porque yo creo que ruborizan los planteamientos, es decir, no, esto es el problema solamente del complejo de culpa con respecto al colonialismo, o una falta de políticas públicas en los barrios, digamos, un discurso de la izquierda que no funciona, es decir, que cuando hay un atentado, pues es muy difícil explicar, no, es que esto tiene que ver con las carencias del sistema educativo, que sin embargo en el pasado era mucho más fácil hacer ese discurso. Es verdad que la cultura islámica era determinante para entender los procesos de liberación nacional, pero es que en aquel momento Frantz Fanon escribía Los condenados de la tierra y era nombrado una alta autoridad por el gobierno de Argelia, un panafricanista que lo que estaba diciendo, no, esto tiene que ver con el colonialismo, la crítica que precisamente hacían al marxismo es no entender lo que implican las culturas periféricas, pero todo planteado, digamos, en una dirección liberadora. Yo recuerdo que en la facultad hicimos una obra de teatro, el Marat Sade de Peter Weiss, pero lo llevábamos a Israel, y entonces eran presos palestinos los que interpretaban el Marat Sade en una cárcel israelí para decir, los que representamos los valores de la Revolución Francesa somos los palestinos encarcelados, los que representan la reacción son los israelíes. Claro, esto es una visión muy progresista, pero que poco a poco se va alejando de una nueva geografía del enfrentamiento que deja a la izquierda completamente fuera de juego. De hecho, cada vez que nosotros decimos en España no hay algo parecido al Frente Nacional porque existe Podemos, lo que estamos implícitamente reconociendo es que en lugares donde existe el Frente Nacional o en lugares donde, digamos, el populismo posfascista se abre hueco, ya no queda territorio político para que la izquierda se enfrente a problemas que no tienen una respuesta política, digamos, en términos de eficacia, porque claro, no se puede reducir todo al problema de las condiciones sociales. Es ridículo decir, no, el problema de los terroristas es que han tenido una infancia muy difícil, que la sociedad les ha fallado, o que las consecuencias de la globalización llevan, como decía Manolo, a que un tipo, en el sentido de su vida, pues decida volverse a un tiempo loco y a un tiempo terrorista. Lo que decía el sinvergüenza de Henri Levy, diciendo, pero si es que en realidad un terrorista y un loco son la misma cosa. Es como, claro, ese discurso reaccionario es mucho más eficaz que el discurso nuestro. Pero fundamentalmente por una cosa que habría que explicarse también, la pregunta que tú haces, ¿no? Que hiciste al principio, ¿no? Oye, ¿y por qué está atacando el terrorismo precisamente en Francia? Bueno, es viejo. No, pero que creo que merece la pena. Es decir, hemos tenido problemas de terrorismo en España, de distintos ángulos y perspectivas, pero ¿por qué en Francia? Y yo creo que el gran problema que hay, y por eso es tan difícil la solución, es que el terrorismo pone de evidencia la crisis nacional de un país y la crisis de un país en sentido profundo, como proyecto de vida colectivo. Y hay más factores. Y yo creo que eso es lo que en Francia se nota mucho. Es decir, no es tanto que los banlieues se hayan sublevado, no es tanto que los de la segunda generación o tercera generación se den cuenta que los ascensores sociales ya no es lo que eran. Es que había potentes mecanismos de integración de masa en Francia que ya no existen, como eran los grandes partidos obreros, como era la Iglesia Católica, como era, y sobre todo, los sindicatos y el sindicalismo. Es decir, tú llegabas de cualquier condición de las antiguas colonias, llegabas a Francia, entrabas en un mecanismo de integración social basado en el conflicto, fíjate, no tanto en la paz de Durkheim, pero tú ahí ibas haciendo y tú te integrabas naturalmente en una cultura política. El problema es que eso en un momento se rompe, sí, y la señal de esa ruptura tiene que ver básicamente con empezar a ver conflictos que ya no cabe referenciar en la línea izquierda-derecha. El gran problema que tiene la izquierda es que casi ningún conflicto de lo importante tiene ya que ver con la izquierda y con la derecha. Y claro, y es muy difícil ser de izquierda
si no tiene la capacidad de intervenir sobre problemas reales. Uno de ellos es esto que estamos discutiendo. Porque te falta, Marco. Enseguida seguimos el debate, pero antes Zapi Apache. En un discurso a la nación, el presidente francés ha anunciado que prolongará el estado de emergencia 3 meses más. Francia ha sido golpeada el día de su fiesta nacional, el 14 de julio, símbolo de la libertad. Los fanáticos rechazan los derechos humanos y por eso Francia es el objetivo. Vamos a seguir fortaleciendo nuestras acciones en Siria e Irak y vamos a seguir golpeando en sus madrigueras a aquellos que nos atacan en nuestro propio suelo. La prensa francesa revela que la policía había hallado fusiles y granadas dentro del camión. Asimismo, un carnet de identidad correspondiente a un hombre de 31 años de nacionalidad francesa. La operación Sentinelle se poursuit. Par ailleurs, nous poursuivons l'action à l'extérieur. ¿Víctimas? No seas melodramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros y dejara de moverse? Los fallecidos por el atentado con coche bomba en Bagdad ya son 292, según el último balance de las autoridades del país. Nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué íbamos a hacerlo nosotros? Hablan del pueblo, del proletariado, y yo de los tontos y de los peleles, que es lo mismo. Nunca faltarán en Foro Apache las grandes referencias cinéfilas. Jorge. Vamos a ver, el Frente Nacional es un partido rentista. Sí, es un partido que él no se ha construido a sí mismo, pero los réditos que obtiene no es por mérito propio. Los réditos que obtiene es, en primer lugar, porque es producto de la mundialización, que es lo que Monereo acaba de apuntar, que es muy importante, porque la mundialización trae un capitalismo hiperindividualista que ha acabado con prácticamente todos los factores de encuadramiento que había en la sociedad, sindicatos, asociaciones, la iglesia o las iglesias, me da igual, ¿no? Este es un factor muy importante porque es lo que explica bastantes cosas. También de la actitud de la izquierda que frente a la mundialización no ha sabido. Esa es la verdad. En fin, esto no es un programa sobre el Frente Nacional, pero ahora es evidente que el Frente Nacional está recibiendo agua de la cuestión del Islam en Francia, y la que va a recibir, porque claro, como esta historia tiene muy mal final, y no es verdad, no son 5 millones de musulmanes en Francia, son entre 5 y 10 millones, a ver, digamos las cosas como son. ¡Qué desesperación social! En Francia tú has visto en algún momento a un solo gobierno que haya dicho que él recorta, por ejemplo, a la inmigración o a países que vienen de otros las ayudas. Porque yo en Francia eso yo no lo he conocido. La integración en Francia, en principio, no diré que quien la quiere la tiene, pero, hombre, es bastante más fácil la integración que en España, por ejemplo, o que en Alemania. Y una cosita más. Y la ambigüedad del Islam. Yo todavía estoy esperando, después de los atentados de Niza, estoy esperando una declaración del Islam de Francia diciendo que era un asesinato y no un acontecimiento, porque el término que han utilizado, y lo he visto en la tele francesa esta mañana, es acontecimiento. No. Lo que pasa en Niza no es un acontecimiento. Y ya va siendo hora de que los musulmanes en Francia, puesto que son tan buena gente, que estoy seguro que lo son, tomen sus asuntos en mano y se pongan a denunciar, porque... entre 5 y 10 millones de franceses que salgan a la calle a denunciar los atentados. No, yo no quiero que salga a la calle. Yo lo que quiero es que cuando uno sabe que va a haber un atentado lo diga, porque si no vas luego a Molenbeek y te tiras un mes buscando, porque nadie denuncia. Vamos a decir las cosas como son. Estás pensando en un país como si hubiera varios países. Si yo soy de origen musulmán, muy pocas veces practico, un magrebí de origen en Francia, habría que ver qué tasas son, ¿no? No considero que tengo que reaccionar a un atentado. Eso sí, las autoridades religiosas, esas que justamente en la época Sarkozy, porque vuestro panorama es muy cierto, y hay un libro del que ya hemos hablado, de Emmanuel Todd, que es Después de la democracia, donde dice que hay una aceleración en realidad del fenómeno que describís en la época de Sarkozy, en 2005, con las revueltas urbanas, que y justamente la izquierda no sabe interpretar y a las que no sabe dar respuesta, y también ese gran proceso de destrucción de los pilares del Estado
Estado en la época de Sarkozy. Educación nacional. Luego es difícil encontrar un relato, pero el efecto está. Estamos pero fíjate tú, la destrucción de la justicia. Una movilización. No, pero me gustaría que me contestaras. ¿Por qué un musulmán no puede denunciar a otro musulmán? ¿Qué tendría de malo? Es que lo que me estás preguntando no tiene respuesta, porque no hay doctrinalmente, hasta donde yo sé, nada en el Islam que impida a un musulmán denunciar a otro correligionario que esté cometiendo un delito. Yo te lo buscaré, al contrario, yo te lo buscaré, pero aunque no lo haya, pero aunque no lo hubiera, yo te lo buscaré, pero aunque no lo hubiera, ¿por qué no lo hacen? Sí, pero si ¿por qué no lo hacen? ¿Cómo que no lo hacen? ¿Cómo puedes generalizar? Pero ¿cómo puedes generalizar? Pregunta a la policía francesa, no hay forma de infiltrar las redes. Eso no es cierto. ¿Cómo que no? No es cierto. Hombre, por favor, si todo el mundo está hablando de que hay que refundar totalmente los servicios de información, que hay que buscar información hasta en las cárceles. ¿Pero qué tiene que ver eso con la actitud de un musulmán de a pie francés? O una musulmana a la que no le dejan ponerse el velo para ir al instituto. Sentido cívico, que si él sabe que se está preparando un atentado, avise que se está preparando un atentado. El sentido cívico consiste en que las condiciones de la República para todos sus ciudadanos sean idénticas. Y en este momento, en Francia, no sucede. No sucede en ningún sitio. Bueno, en Francia, con leyes específicas que atentan contra la libertad de culto de un grupo concreto de la población, que son los musulmanes. ¿La libertad de culto del Islam en Francia? Sí, en el momento en el que... ¿En Francia se ataca la libertad de culto? ¿Se prohíbe a los musulmanes tener culto? A una musulmana se le prohíbe ponerse el hijab, el velo, si quiere ir al instituto. Hombre, yo desde luego, si se me presenta una alumna totalmente velada, no la puedo examinar. Estoy hablando del hijab. No tergiversemos. No he dicho ni burka ni niqab, he dicho hijab. Y en el diccionario de la Real Academia está incluida la palabra y es un hijab. Y a las monjas en España se les deja ir a la universidad vestidas de monja. Sí, eso es verdad. Pero en Francia... Pero bueno, yo quería sacar... Yo lo que quería hablar es de que en Francia, mientras que hay todo esto, ha habido la mayor movilización social de los últimos años. Sí. Que hay una CGT en pie, que está haciendo una labor muy seria, y que el señor Hollande, que sale ahí muy vistoso, acaba de aprobar su contrarreforma laboral por decreto antes de llegar al Senado. Es decir, estamos viendo, por un lado, efectivamente, terrorismo, con lo que eso plantea, pero por otro lado, un renacimiento de la lucha social y de un viejo sindicato que todo el mundo pensábamos que estaba muerto, que era la CGT. Es decir, que lo que hay es, un poco, vuelvo a insistir, que lo que nos preocupa del terrorismo en Francia no es solamente el terrorismo, sino que es la demostración de una crisis nacional, de una crisis de Estado y de un pueblo que ha perdido su horizonte como proyecto colectivo. ¿Y por qué las banlieues no han apoyado las manifestaciones que ya flaquean? Porque ya la CGT en este momento ya empieza a tambalear. ¿Por qué no estaban ahí? Jorge, porque no se sienten parte de una comunidad de hombres y mujeres libres e iguales. Porque no se sienten de eso. Es decir, yo no voy a entrar si se les trata mejor o peor. Lo que yo creo que la clave es siempre que para que haya una sociedad, esto es de Durkheim, para que haya una sociedad tiene que haber una densidad social. Y para que haya una densidad social tiene que haber una pertenencia mínima en una comunidad. Claro. Y hay una parte creciente que tiene que ver con la pobreza, que tiene que haber en esa pobreza también diferencias de cultura y de religión, que se siente excluida de esa comunidad y que busca su propia realización personal. Porque se integre, pues que se integre. Pero para integrarse, como tú decías hace un ratito, los españoles, para integrarse los italianos, los portugueses, darle mecanismos de integración. Y yo creo que el problema que tiene hoy es que es muy difícil que un madrileño se integre en Francia como se podía haber integrado hace 20 años. Digo un madrileño. Es decir, ¿cómo te vas a integrar con 700 euros de salario? ¿Cómo te vas a integrar sin mecanismo de solidaridad? Que en Francia era el contrapoder. Es que nos estamos dando cuenta de lo que hemos perdido. Es decir, el sentido comunitario francés eran sus asociaciones políticas, sus asociaciones cívicas, su modo de intervenir en la República. Es que tú, cuando llegaba a Francia y te hacía el carnet de la CGT, era otro ser humano nuevo, sí. Era diferente. Cuando era del Partido Comunista del francés, era diferente. Cuando era del Partido Socialista francés, era diferente. Hasta cuando eres golista. Es decir, tú te sientes parte de una comunidad, te sientes parte de una pertenencia, de una identidad. Todo eso se ha perdido, lo que queda es una enorme desintegración social, y en esa desintegración social lo que antes no era importante lo es, que es la identidad. ¿Por qué? Porque la has perdido. Claro. Porque el neoliberalismo, en esta fase que estamos viviendo de mundialización, desintegra las identidades colectivas y te deja solo en el mundo. Y cuando estás solo en el mundo,
aparece la religión. Yo lo voy a hablar mucho más fácil que eso, que es para dejar el problema e irnos al catolicismo en Brasil, por ejemplo. Es decir, ¿por qué renace con tanta fuerza el protestantismo en un país como Brasil? América Latina. Tiene mucho que ver porque es que es muy difícil vivir sin Dios. Es decir, para una persona que vive en una favela, vivir sin Dios, ¿cuánto capitalismo puede soportar, que es un libro de Colin Cruz, cuánto capitalismo pueden soportar estas naciones sin perder la identidad y sin perder el norte de la vida? Entonces aparece la religión, lo digo en positivo, no en negativo, como una vía de salvación, porque te hace vivir y aguantar esta vida miserable en que tienes. Por eso, el gran problema que tiene la izquierda es que ya no conecta con las masas, porque no es capaz de darle un sentido de vida a la gente más allá de sus 4 frases que nadie entiende y que a la gente le... Bueno, no voy a decir demasiado oídas ya. David. Y fijaros también, por ejemplo, en relación a lo que estás diciendo, que lo que hay que responder generalmente a una sociedad es la seguridad, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con la identidad, pero yo quiero sentirme seguro, en paz y poder tener mi vida digna, ¿no? Ahí tiene que atacar la izquierda también. O sea, quiero decir, no basta con la receta antigua de poner una película o de hacer una obra de teatro y llegar al corazón a la solidaridad internacionalista. Pues eso es maravilloso, pero llegamos a muy poca gente. Y entonces yo creo que a la palabra seguridad se le tiene que dar la vuelta, porque cuando hablamos, por ejemplo, en la ONU, se habla de cultura de paz, de seguridad humana, diferentes religiones, diferentes enfoques de las religiones. Esto es importante, porque las religiones no son un todo, son personas, son diferentes épocas históricas, son diferentes escuelas, son posibilidades de ir hacia un lado o hacia otro. Si le damos la vuelta a la seguridad y tenemos que convencer a nuestros vecinos y vecinas que seguridad es tener una vecindad en paz, que la gente, que la frontera del Mediterráneo no puede ser tan desigual, y no puede ser tan desigual porque los conflictos nos acaban estallando. Puede sonar egoísta, puede sonar cortoplacista, pero no, porque tiene un mensaje muy potente también de justicia social. Entonces la palabra seguridad se tiene que resignificar. En el caso de Francia, ¿qué se están haciendo con los servicios secretos? Porque, por ejemplo, lo que sabemos del atentado de Bruselas es que había 11 policías que no se coordinaban. Sabemos que hay un mercado secundario de armas que vienen de los Balcanes y que regresan a Bruselas. Sabemos que no se está atacando la financiación. Nosotros lo sacamos en el plan de los 7 puntos y el G7 lo ha utilizado en su última cumbre. O sea, nosotros no es que fuéramos unos magos, simplemente estábamos siguiendo a la sociedad civil, a los expertos, a las expertas, a las periodistas en la zona, y estamos diciendo, oye, si se quiere acabar con el Estado Islámico, lo principal es las armas y la seguridad, o sea, las armas y la financiación. Claro. Y luego la seguridad, ¿no? O sea, la izquierda... La seguridad social. Sí, eso es, la seguridad humana y social. O sea, construir un marco donde la seguridad empiece a ser por la seguridad social. Es decir, por sentirte parte de una comunidad de hombres y mujeres libres iguales que te da, por ser miembro de hecho, derechos, libertades y prestaciones. ¿Puedo recurrir a La Fontaine y su fábula de la rana que se quería comer un buey? Bien, entonces... Dale. Sí, claro que voy a dar. Vamos a ver, evidentemente tenéis razón en todo lo que estáis planteando. Lo que pasa es que entonces habrá que empezar por regular la entrada de inmigrantes. Sin ninguna duda, hay que hacerlo, no hay más remedio. No concesión automática de la nacionalidad, regular el derecho de nacionalidad por el suelo y hacer que cuando uno quiera ser francés de verdad, con todas las consecuencias. Y no, es que tú has nacido aquí, clac, ya eres francés. Bueno, es que esto hasta ahora ha ocurrido. Entonces me parece muy bien los planes que habéis expuesto. Pero os digo, cuidado, que tal y como están las cifras, la rana está intentando comerse un buey. Y no se lo va a poder comer. Vale, pero eso es el discurso de Valls al proponer la degradación de la nacionalidad y al final le ha salido el tiro por la... ¿De quién? De Valls, de Hollande, y al final le ha salido el tiro por la culata. ¿En qué sentido? Queriendo imitar justamente, pensando que había una masa de la opinión pública que quería ese tipo de medidas y al final ha habido una reacción que lo ha impedido. Pero vuelvo a preguntar ahora. ¿Vuelvo a preguntar? Yo para profundizar en esto, ¿no? Y pensando siempre en las personas que nos están viendo, hay un autor francés que ha muerto recientemente, o no tan recientemente, que era Robert Castel, ¿no? O Castel, que justamente tiene un libro que se llama La inseguridad social, ¿no? Que este hombre es un especialista en unir 3 cosas que en Francia sería muy importante unir, que es muy bueno, el universo psiquiátrico, el universo del trabajo y de la exclusión social, y las consecuencias de la inseguridad social. Y luego ha añadido un nuevo elemento, ¿no? Que es las políticas de no discriminación, ¿no? Como creadoras de guetos. Entonces, ¿qué mapa te sale de ese mundo, no? No solo es que
se está desintegrando la sociedad francesa en cualquier nivel que uno crea, sino que te da, el mapa que te da es que todas las políticas que se han ido haciendo van agravando los problemas y no resuelven ninguno. Es decir, es la política, como diría yo, de un suicida, ¿no? Es la política de alguien que está haciendo cosas que lo único que hacen es echarle continuamente combustible al fuego, que no resuelven ningún problema y que cuando intentan resolverlo lo que hacen es que lo agravan, ¿no? Y yo creo que el gran problema que tiene Francia, lo habéis dicho, lo he dicho antes Jorge al principio, y luego la compañera ha insistido en algo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que es que Francia tiene que refundarse como país, a partir de su propia historia y de estas consecuencias. Pero no negando su historia. No, pero sí siendo capaz de hacer una evaluación crítica y autocrítica de su propia identidad francesa. Eso en Francia sobra. La evaluación crítica en Francia sobra. Quiero decir que lo que necesito yo ver es una evaluación positiva. A lo que yo voy. No la veo. Ahora mismo se está interpretando, lo decía también Manuel Todt en un libro sobre Charlie Hebdo, justamente, o Hebdo, donde decía, ahora mismo hay una especie de nuevo republicanismo en Francia, ¿no? Que él dice que es un republicanismo postizo, ¿no? Claro. Que los valores de la República. El problema es que te pones a hablar como François Hollande de los valores de la República y no convence a nadie. Pero ¿tú sabes por qué hablan de los valores de la República? La República es por no utilizar la palabra Francia. Por eso todos hablan de la República. Muy pocos son los que dicen, en lugar de República, no, Francia. O sea, los que se están cargando Francia no pueden defender a Francia. Es decir, me dicen de realización que estamos llegando al final, así que vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, David, minuto de conclusiones. Sí, yo quería aprovechar también para contestar algunas de las cosas. Creo que hay que separar, y en esto me suma lo que dice Jorge, hay que hacer una evaluación de lo que ha sido positivo y de lo que ha sido negativo. En Francia, en la historia de Francia hay grandes cosas positivas, en la historia de Europa también las hay. Esas son las cosas que Mohamed Ali le decía a Napoleón en una carta en 1800. ¿Por qué me vienes a invadir si los valores que están creando Francia son tan bonitos? Luego hay que separar lo positivo de lo negativo. Eso es importante para el punto de vista francés también, ¿no? Hay que separar a las poblaciones y a las personas para no dejárselas al Frente Nacional. Hay que trabajar también con un concepto integral de seguridad. La seguridad implica ya cosas a corto plazo, policiales que se pueden y se deben hacer y en la que se debe presionar. Ese es el corto plazo de los políticos. Y a medio o largo plazo, y esas implican un cambio radical en la política exterior que pasa por unas relaciones más igualitarias, porque igualitarias implicarán menos conflictos. Está ampliamente probado en todos los países. Esas son las cosas en las que debe presionar un partido que quiera tener una política de cambio para no dejarle el cambio negativo a los que quieren incendiar los países, y extremistas hay mucho en Europa de extrema derecha y otros como el Daesh en los países árabo-musulmanes. Gracias, David. François. Recordar que tal vez hemos dado una imagen un poco caricaturesca de Francia. Yo creo que un gran país como Francia no es porque lleva 3 atentados, aunque sean duros, ya hemos tenido varias olas de atentados, que está temblando, ¿no? Francia es un país con muchos recursos, tiene un récord justamente, que es un musulmán en Francia, tiene un récord de parejas mixtas, entonces hoy un francés es una cosa que tiene orígenes múltiples, a pesar de tener una historia. Sí, se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de la seguridad. Lo que pasa es que hay un momento muy peligroso de histeria político-mediática donde todas las cosas que nosotros hemos propuesto en los últimos años, criticando justamente la destrucción de la policía y de la justicia francesa por parte de Nicolas Sarkozy, iba a llevar a este tipo de cosas. Por eso que va a ser complicado inserir un nuevo relato, pero en eso estamos. Gracias, François. Luz. Yo retomo 2 de las ideas y debates que hemos tenido. Uno sobre la seguridad, y es insistir en lo que se ha dicho en el concepto, yo creo que de seguridad humana, en el que no hemos podido entrar demasiado. Y seguridad humana es seguridad societal, es seguridad económica, ecológica, y también es una seguridad psicológica, que es algo que ha salido a relucir. Los musulmanes europeos... Sí, reconocimiento. ¿Se llama reconocimiento? Europa en general necesita reconocerse en el Islam. Ya sé que esto suena contradictorio, pero es así. El Islam forma parte de Europa y hay un Islam europeo. Esto tiene que formar parte del proyecto futuro de Europa y de Francia. Y la otra cosa que me gustaría destacar es cómo precisamente el debate sobre el Islam, o más concretamente sobre la islamofobia, traspasa las fronteras de izquierda y derecha, y estamos claramente ante un gran reto para la izquierda. Muchas gracias, Luz. Jorge. David ha dicho que hay que ir a unas relaciones internacionales más igualitarias, estoy totalmente de acuerdo.
Pero mientras hay que hacer otra cosa, que es ir a la raíz. Terminar las intervenciones europeas en Irak y en Siria, eso sin duda. Cortar la financiación a Arabia Saudí y a Qatar. Y hay una forma extremadamente sencilla. En estos momentos Arabia Saudí, por el precio del petróleo, tiene serias dificultades económicas. Si se decretase, al menos temporalmente, la suspensión de las importaciones de petróleo procedente de la península arábiga, eso sería una forma de presionar, porque todos sabemos evidentemente quién está detrás. Reconocerse en el Islam, sí, pero no someterse ante un Islam conquistador. La grandeza de Francia, si tiene alguna, fue precisamente decir, no, usted, es que la religión, al igual que la finanza o el parqué, no van a dictar la política de este país. Y punto. El catolicismo. Me da igual, las que fueran. Yo soy ateo, por tanto, ya verás. No hay por qué reírse, porque hay un drama. Antes de ayer, 56 civiles murieron en Siria o en Irak, no me acuerdo muy bien, por un bombardeo. Atentado a la vista. En Siria. Se nos acabó el minuto. Gracias, Jorge. Manolo. Yo me vaya a perdonar que a lo mejor diga algo que parece muy abstracto, ¿no? Yo creo que lo que estamos discutiendo en esto y en otros muchos temas, con estos nuevos temas que decía antes la compañera, es la crisis de la segunda globalización y que estamos en la fase B de Polanyi. ¿Qué quiero decir? Yo creo que se ha jugado con mucha alegría a un discurso posmoderno contra los estados, contra el Estado-nación, contra la seguridad que da el Estado-nación, contra las políticas que tienen que ver con el Estado-nación. Se ha sido muy frívolo. Se ha hecho, curiosamente, los neoliberales, discípulos de Hayek, han hecho una ingeniería social terrible que es desmontando los estados. Para no crear nada alternativo, lo que queda es el desierto, queda el caos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La respuesta de la sociedad. Y si no la damos nosotros, la darán otros. Ese es el gran problema que tenemos. Y tenemos que intentarlo que seamos nosotros. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a los 5. Nos veremos la próxima semana aquí, en Fort Apache.